Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver los condicionales. En particular vamos a ver los condicionales if, elif y else. Y bueno, con el objetivo de desarrollar códigos de programación que sean más funcionales, algunas ocasiones requerimos que nuestro código sea capaz de tomar alguna decisión, quizás con base en el valor almacenado en una variable. Es decir, si este valor almacenado en una cierta variable es igual a alguna referencia, pues que ejecute alguna acción. Y que si no lo es, pues que ejecute a lo mejor alguna otra acción, ¿no? Para esto podemos utilizar los condicionales. Entonces, si empezamos a preparar nuestra libreta de Google Colab, vamos a ponerle quizás un título como condicionales. Vamos a ponerle if, elif y else. Enter. Vamos a hacer un poco de espacio. Muy bien. Entonces, bueno, para empezar a practicar con nuestros condicionales, vamos a generar una variable. Vamos a decir que x va a ser igual a 1, ¿ok? Y bueno, la sintaxis de Python es muy sencilla. Vamos a empezar con el condicional más básico, que es el if, que lo vamos a entender así tal cual como su nombre en inglés lo indica, si. Es decir, si una operación lógica que vamos a poner a continuación es verdadera, entonces vamos a realizar alguna instrucción. Por ejemplo, vamos a decir si x es mayor que 0, si esta operación lógica da como resultado un true, un verdadero, entonces vamos a realizar una instrucción. Es decir, bueno, vamos a realizar la instrucción que pongamos debajo del if. Ahora, en Python, para terminar la operación lógica, tenemos que poner los dos puntos. Y así de sencillo. Después, al presionar Enter, la libreta de Google Colab nos hace una sangría. Se fijan, generalmente es una sangría de 4 espacios o pueden ser 2 espacios. Aquí en Google Colab en realidad utiliza 2 espacios o lo equivalente a lo mejor a presionar el Tab, que es la tecla que está arriba del bloc mayús. Y bueno, esto quiere decir que si la operación lógica que está después del if es verdadera, da como resultado un verdadero, entonces Python va a ejecutar todas las instrucciones que pongamos dentro de esta sangría o de esta indentación de 2 espacios. Entonces, por ejemplo, si en este caso esta operación lógica da como resultado un verdadero, vamos a pedirle a Python que imprima en nuestra ventana de salida el siguiente string, que imprima que x es positivo. ¿De acuerdo? Y listo. Eso sería todo. Es decir, si esta operación lógica es verdadera, si da como resultado un true, entonces Python va a ejecutar todo lo que esté dentro, es decir, todas las líneas de código que estén dentro de esta indentación o de esta sangría de 2 espacios. Y nosotros podemos poner tantas instrucciones como necesitemos dentro de esta sangría y Python va a realizar todas esas instrucciones siempre y cuando esta operación lógica dé como resultado un verdadero. Entonces, a ver, vamos a analizar este ejemplo. X es igual a 1, es decir, el valor que está en X es igual a 1. Entonces, X es mayor que 0, esto va a dar como resultado un verdadero, un true. Entonces, por lo tanto, estaríamos esperando que en la ventana de salida, pues veamos este string. Vamos a presionar play. Bueno, en la primera ocasión sabemos que tarda unos segunditos y ya después es más rápido. Ok, vemos que efectivamente se está imprimiendo en la ventana de salida el string x es positivo. Vamos a ver qué pasaría si el resultado de esta operación lógica fuera falso. Es decir, tuviéramos un -2, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Entonces, bueno, Python va a leer la línea 1, va a asignar el valor -2 a la variable x, este número entero negativo, y después en la línea 3, como va a haber un condicional if, va a determinar lo siguiente. Ok, si esta operación lógica da como resultado un true,
Entonces voy a realizar todas las instrucciones que estén dentro de esta sangría de dos espacios. En este caso, como el valor de x no es mayor que 0, entonces estaremos teniendo un falso. Por lo tanto, Python no va a realizar ninguna instrucción, es decir, va a ignorar todas las líneas de código que estén dentro de esta indexación o esta indentación de dos espacios. En este caso, como ya no hay más líneas de código, pues simplemente Python pues no va a hacer nada. Ignoraría la función print. Vamos a darle play. Y bueno, como podemos ver, puesto que esta operación lógica da como resultado un falso, pues no estaríamos obteniendo ningún resultado. Ahora, vamos a pensar que quisiéramos que si esta operación lógica no se cumple, realice alguna otra operación. Por ejemplo, vamos a pensar, si esta operación lógica no se cumple, vamos a poner que x sea mayor o igual a 0. Vamos a cambiar un poco la condición lógica. Ok, si nosotros queremos que se ejecute automáticamente una instrucción en dado caso de que la operación lógica sea falsa, podemos utilizar el else. Es decir, en este caso vamos a dar la instrucción siguiente. Si esta operación es verdadera, entonces realiza esta instrucción. Si no, entonces vas a realizar todas las instrucciones que estén dentro ahora de la sangría o de la indentación de dos espacios de este segundo condicional else. Este es otro condicional que me va a permitir tener esos dos caminos, ¿no? Si esto es verdadero, realiza esta instrucción. Pero si no es verdadero, entonces realiza la instrucción que voy a señalar dentro de la indentación del else. En este caso pudiéramos poner que imprima que x es negativo. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer Python en la primera línea, bueno, va a asignar el valor -2 a la variable x. En la línea número 3, lo que va a hacer es analizar si esta operación es verdadera, entonces va a ejecutar esta instrucción que está dentro de la sangría de dos espacios del if. Si esta operación lógica es falsa, entonces va a ignorar esta instrucción y se va a pasar a ejecutar automáticamente la instrucción que está dentro de la sangría o la indentación de los dos espacios del else. Entonces, en este caso, pues esperaríamos que se ejecutara más bien el print que está en la línea 6. Ok, entonces podemos ver aquí x es mayor o igual a 0. Entonces, como x es igual a -2, esto sería un falso. Y al ser falso, la operación lógica del if, automáticamente se ejecutaría la instrucción que está dentro de la sangría del else. ¿De acuerdo? Ahora, es posible que nosotros tengamos la necesidad de tener más de dos caminos, ¿no? Es decir, si no se cumple si esta instrucción del if resulta falsa, bueno, que tenga una segunda opción. Pero si la segunda opción también es falsa, que tenga una tercera opción. Y si la tercera opción es falsa, que tenga una cuarta, quinta, sexta, las que necesitemos. Nosotros podemos lograr esto con otro condicional que se llama el if. Vamos a abrir otra celda para hacer un segundo ejemplo. En este caso vamos a generar una nueva variable. Ahora x va a ser igual a 8, y va a ser igual a 4. Y bueno, el condicional que les comento es el if. Es el if, que es una contracción en realidad de else if. ¿De acuerdo? Ok, bueno, es el if. Para esto vamos a tener tres alternativas. ¿De acuerdo? La primera, vamos a utilizar if. Si x es menor que y, siempre hay que cerrar con los dos puntos. Ok, si esto es verdadero, si x es menor que y, entonces
vamos a imprimir X es menor que Y. Necesitamos ahora una segunda opción. Vamos a utilizar el condicional if. ¿De acuerdo? Y vamos a utilizarlo de la misma forma que el if. Vamos a poner una operación lógica. En este caso voy a poner lo contrario. Es decir, si X es mayor que Y, también tenemos que cerrar con los dos puntos. Y de la misma manera vamos a utilizar una sangría de dos espacios, que aquí la libreta de Google Colab me genera de manera automática al poner el Enter. Ok, si esta operación se cumple, entonces vamos a pedirle a Python que ejecute esta instrucción, es decir, que imprima un string que diga X es mayor que Y. Y por último, vamos a tener la tercera opción. Como ya no voy a requerir más alternativas, puedo concluir con el else. ¿De acuerdo? Es decir, si no se cumple la operación lógica del if y si no se cumple la operación lógica del elif, entonces que automáticamente realice la instrucción que está dentro de la sangría del else. Es decir, que imprima X y Y son iguales. ¿De acuerdo? Entonces en este caso tendríamos tres alternativas. Vamos a analizar. En este caso, en la primera línea, X estaría asignando el valor de 8, Python estaría asignando el valor de 8 a la variable X, estaría asignando el valor de 4 a la variable Y, y en la línea número 5 lo que estaría haciendo es verificar si esto es verdadero. X es menor que Y, en este caso X es 8 y Y es 4. Entonces esto sería falso. Falso, falso. Por lo tanto, va a ignorar pues la instrucción que está dentro de la sangría del if y se va a continuar con la siguiente línea, en este caso con el if. Va a analizar, ok, esto es verdadero, esta operación es verdadera o es falsa. X es mayor que Y, en este caso como X es 8, es mayor que el valor de Y que es 4, entonces esto da como resultado un true. Por lo tanto, Python va a ejecutar todas las instrucciones que hayamos puesto dentro de la sangría de dos espacios del elif y va a ignorar todo lo demás. Es decir, si hubiera otro elif, lo va a ignorar. Si en este caso que hay un else, también lo va a ignorar y se va a ir hasta el final. Si hay más líneas, pues las va a seguir leyendo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a ver, esperaríamos ver esta impresión en la ventana de salida. X es mayor que Y. Vamos a invertir, vamos a poner ahora un valor más alto para Y. Vamos a dar play. Entonces, en este caso, aquí tendríamos un true. Es decir, X sí es menor que Y, porque 8 es menor que 9, entonces esto sería true. Y las siguientes condicionales pues van a ser ignoradas, es decir, Python se va a ir hasta el final y va a ignorar lo que esté, todas estas líneas del elif y del else. Solamente va a ejecutar la instrucción del if, ¿de acuerdo? X es menor que Y. ¿Qué tal si ahora ponemos dos valores iguales? X es igual a 9, Y es igual a 9. Vamos a darle play. En este caso, puesto que X no es menor que Y, esto es falso. Por lo tanto, pues se va a ignorar esta instrucción. Pasamos al elif. X no es mayor que Y porque son iguales, entonces esto también da como resultado un falso. Y automáticamente, como no fue verdadero la operación lógica del if y no fue verdadera la operación lógica del elif, automáticamente Python va a imprimir lo que está en la sangría del else. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vemos en la ventana de salida X y Y son iguales. Muy bien, esto sería todo por esta ocasión respecto a los condicionales. Gracias.